Recordaba esta semana que el primer automóvil que tuvimos en mi familia paterna cuando niño era un Renault Gordini, una marca francesa que había llegado a Argentina del año 1969. Que si no me equivoco es un auto que se empezó a fabricar entre el 67 y el 70. Mi papá tenía el modelo 1969 porque era un tipo que le gustaba tener un auto nuevo. Un pequeño auto sedán blanco que mi papá atesoraba como si se tratase del Santo Grial o si era el Arca del Pacto. Para él el auto era el santo sudario, ¿no? Lo lavaba, lo enceraba cada bendito sábado y ese era su principal orgullo. Él solía alardear diciendo: este es uno de esos autos para toda la vida, que no es como ahora que nosotros decimos, bueno, si tengo la posibilidad me gustaría cambiarlo. Antes todas las cosas eran para toda la vida. La nevera era para toda la vida, la abuela era para toda la vida, se hacía algo provisorio, un arreglo en la casa, era para toda la vida, la cocina para toda la vida, y el auto no podía ser la excepción. Pero mi padre tenía una particularidad y era una aversión a los mecánicos. Los detestabas. Lo siento por los que son mecánicos acá, pero no sé qué le habrán hecho a mi papá. Él creía en una conspiración de los mecánicos. Él decía que cuando uno llevaba el auto al taller, los mecánicos, por lo menos argentinos y de aquel entonces, arreglaban el desperfecto, pero a la vez le rompían alguna otra pieza para obligarlo a regresar en pocas semanas. Mi papá juraba que era así. Decía, siempre te arreglan algo y te desarreglan otra cosa para tenerte de cliente cautivo. Porque notás que cuando yo vengo con el auto arreglado empieza a hacer un ruidito en otra parte, esto me lo hacen a propósito. Así que él decía, yo no creo en los mecánicos. Y por ende, cuando sentía que el motor comenzaba a hacer algún ruido extraño, él mismo desguazaba y desarmaba el motor para ver de dónde salía ese ruidito. Era así, era una autopsia el auto. Y mi mamá decía, ¿qué estás haciendo? Buscando un ruidito. Lo extraño es que jamás había estudiado mecánica en su vida. Y cada vez que volvía a armar el motor, siempre le sobraban varias piezas. ¿Cómo puede ser que sobre esto? Decía mamá. No sé, lo habrán puesto por las dudas, porque no le encajaba en ninguna parte. Obviamente no existían los tutoriales en internet de cómo armar y desarmar un auto, pero él lo desarmaba como un Lego y lo volvía a construir. Pero le sobraban partes, no sé cómo no nos matamos. Pero hubo un suceso en particular que yo no he podido olvidar. Salimos un día en familia, no muy lejos, porque él decía que el auto no era para llevarlo lejos, ni mucho menos para entrar en la capital federal. Había que andar siempre por la zona. Eran autos que no lo quería arruinar porque era para toda la vida. Y como mi padre siempre solía hacer, encendió la radio apenas salimos para escuchar su estación AM de tango. Él escuchar tango. Era siempre muy alegre. Que me abandonó, que me dejó la morocha. Si subías al auto dudando en suicidarte o no, no te quedaban dudas. En el mismo momento, misteriosamente de golpe, cuando salimos, él prendió la radio, se enciende el limpiaparabrisas de manera alocada, así que tenía como 2 o 3 velocidades el limpiaparabrisas y se encendió de la manera más rápida, así que muy enojado, papá trató de detener el limpiaparabrisas, porque él decía que si el parabrisas estaba seco, porque no estaba lloviendo, hacía que el vidrio se rayara. No había caso, el limpiaparabrisas estaba poseído y no había manera de apagarlo, únicamente pudo detener el limpiaparabrisas, deteniendo el auto, estacionando y apagando el motor, pero no nos podíamos quedar varados ahí. Así que apenas encendía de nuevo el motor, el limpiaparabrisas endemoniado comenzaba a moverse de manera frenética. Obviamente mi padre, como eran los padres de antes, nos culpó a nosotros, a mí, a mi hermano, y vociferaba, esto es por culpa de ustedes que me andan tocando el auto no es para jugar. No hicimos nada, pero decía, ustedes son los culpables. Y su frustración iba escalando, su enojo también, hasta que la persona más espiritual de la familia, mi madre, obvio, dijo en voz alta, viejo, esto es obra del diablo, esto es Satanás, no culpes a los chicos, esto es obra del diablo. ¿Y saben por qué pasa? Porque cuando salimos, en vez de orar, ¿qué hace el Señor al subir al auto? ¡Ay, pone la radio para escuchar música mundana! Mi mamá siempre aprovechaba para pegarle al caído. Mi mamá era Putin, tiraba bombas y... Si en vez de escuchar música mundana, hubiésemos orado, y apagó así el tango de la radio, y vino el milagro, el limpiaparabrisas se detuvo. Ya adivinaste, ¿no? No tenía que ver ni el pobre diablo ni nosotros, sino que mi padre en su último armado del motor había cruzado los cables y había cableado la radio junto al limpiaparabrisas. Cuando apagó la radio se acabó el limpiaparabrisas. Habiéndote contado esta historia, quiero que nos hagamos algunas preguntas que requieren respuestas muy honestas, muy sinceras. ¿Por qué a veces en la vida tomamos decisiones irracionales
y absurdas, contraproducentes. Digo, ¿por qué a veces nos esforzamos tanto en cambiar y después terminamos haciendo esas mismas cosas que detestamos y que dijimos que íbamos a cambiar? Es que al igual que mi padre, quiero que reciban esta palabra con humildad como yo la recibo, tenemos los cables cruzados. Tenemos un cable mal, haciendo mal contacto. Dices, por ejemplo, nunca más me meto en la vida ajena. Mira los problemas que me trajo por meterme en la vida ajena. No me pongo a dar más consejos si no me lo piden. Pasan unos días y ahí estás otra vez metiéndote donde nunca te llamaron. Solo le anda limpia parabrisas, te anda solo, la lengua solo. Sabes que la última vez que te preocupaste no resolviste nada. Tuviste toda la noche preocupado. ¿Qué digo toda la noche? Noches de una semana entera preocupado o preocupada. Sin embargo, después nada pasó. No fue tan grave. Y ahora que todo marcha bien, eres de las personas que busca una nueva preocupación. Señor, dame una preocupación porque me siento mal que todo va bien. Otro, decides que ya no te va a importar lo que piensen los demás. Basta, no me importa, solo me importa Dios. Y te pasas viendo qué comentan de tu foto de Instagram o qué dicen de tu último posteo. Te enoja ver el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, pero sigues comprando cosas innecesarias y aumentando el saldo, como si la tarjeta se pagara sola. Te prometes tener más tiempo de calidad con tu familia y sin embargo, si haces cuenta, te pasas el fin de semana haciendo maratones de Netflix y desconectado de los tuyos. Decides que vas a perder peso, pero cada viernes y sábados hace de cada comida tu última cena, esperando que alguien te traicione porque todo lo demás está igual, y vives ordenando comida chatarra. Dices la última vez y dices tengo que comer saludable, pero vives ordenando comida chatarra. Encendemos la radio, pero se nos enciende el limpiaparabrisas. O en palabras simples, como mi padre o como el auto de mi padre, tenemos los cables cruzados. Todos tenemos ciertos cables cruzados y tenemos que detener el auto, abrir el cofre o el capot y encontrar qué es lo que está mal. ¿Por qué tomamos decisiones y hacemos lo contrario? Y la razón por la cual tomamos malas decisiones se debe, en la mayoría de los casos, a la manera en que funciona nuestro cerebro. Porque yo podría inmediatamente ahora espiritualizar todo y decir, son demonios, como dijo mi mamá. Este es el diablo que nos hace andar el limpiaparabrisas, porque siempre es más fácil culpar al diablo que al sonso que armó el auto. Siempre es más fácil espiritualizar la cosa porque entonces tiramos el problema afuera. El diablo me tentó, el enemigo me hace tomar malas decisiones. Fue el diablo que me dijo que pida In-N-Out para comer toda la semana. No fue el enemigo, tiene que ver el diablo. Si queremos ganar la guerra, esta batalla espiritual, hay que ganarla en la mente en primer lugar. Y tenemos que estar dispuestos a renovar el cableado de nuestros patrones de pensamiento, o sea, volver a cablear nuestro cerebro, que a priori, en primera instancia, no tiene que ver lo espiritual ahora. Ahora no, llegaremos a eso en momentos. Pero lo primero es una manera de pensar que uno, independientemente si es muy consagrado, si tiene a Cristo o no, si está lleno del Espíritu Santo o no, el cableado de la mente es otra cosa, disímil uno del otro. Nuestros pensamientos moldean lo que somos, tales como pensamos, tales como somos. Nuestras vidas siempre van a seguir la dirección de nuestros pensamientos, no del entorno, no necesariamente de los mensajes que se predican. Tarde o temprano, o más tarde que temprano, nuestros pensamientos van a dirigir nuestras vidas. Y tanto la Biblia como la ciencia moderna proveen evidencia fehaciente de que esto es verdad. En Filipenses 4:8, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todos conocemos ese episodio, me parece, todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, entonces en eso pensad, en eso meditad. La orden de Pablo es: intencionalmente busca cosas buenas para pensar. No dice, y bueno, cada uno le tocó la mente que le tocó. Algunos prenden la radio y se le enciende el limpiaparabrisas. No, él dijo, hay que pensar en algo que sea digno, que tenga cosas buenas, en lo honorable. Es como una elección, un tamiz, un colador, donde uno dice, esto es lo que voy a pensar y esto es lo que no voy a pensar. Pablo afirma que nuestros pensamientos terminan moldeando nuestras vidas, todos. Terminan moldeando nuestras parejas, terminan moldeando nuestras profesiones, nuestras reacciones en la vida. Y la psicología moderna desarrolló toda una disciplina
que se llama terapia cognitiva del comportamiento. Que este avance científico revela que muchos de los problemas que van desde desórdenes alimenticios, relaciones tóxicas, y cuando hablo de relaciones tóxicas no es que la culpa es del tóxico, sino de la gente que tiene una tendencia a buscar el mismo tipo de toxicidad, adicciones y hasta la misma depresión y ansiedad tienen sus raíces en patrones incorrectos de pensamiento. La raíz es pensamientos que no deberían estar allí, que devienen en depresión, en somatizar enfermedades. Y cuando la Biblia y la psicología moderna hablan de lo mismo, a mí me dan ganas de investigar, de saber más. Cuando los científicos concluyen que lo que decía Pablo hace miles de años era verdad, lo que decía Jesús es cierto, y a mí me llama la atención. Primero porque no hay una dicotomía entre la ciencia y la Biblia, pero cuando coincide, cuando son coincidentales en algo, a mí me sorprende, porque la vida que tenemos es un reflejo de aquello que pensamos, no hay otro. Y lo que pensamos determina lo que vamos a llegar a ser mañana. Esto no es poder mental, nueva era, no, como uno piensa tal es, como dice la palabra. Pero fue Dios el que nos hizo de esa forma, Él nos creó de esa manera. Y lo que la ciencia ha demostrado hoy es aquello que dijo Salomón, o Dios a través de Salomón, hace casi 3000 años atrás, en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Como piensa una persona, es. No hay alguien que pueda pensar una cosa y ser de otra forma. El pensamiento es coincidental con la forma de ser, con el carácter, con el temperamento. Por eso necesitamos preguntarnos, a ver, ¿me gusta la dirección a la cual mis pensamientos me están llevando? Porque a medida que van pasando los años y uno va envejeciendo o volviéndose más adulto, yo más adulto, ustedes más viejos, uno empieza a decir, ¿me gusta hacia dónde voy? Algunos nos asustamos porque nos estamos pareciendo cada vez más a nuestros padres que no queríamos. Otros nos asustamos porque decimos, yo no era así y ahora estoy más hosco. Otros dicen, yo soy cada vez menos empático. Todo tiene que ver con el pensamiento, a dónde nos está llevando. Si la respuesta es no me gusta a dónde mis pensamientos me llevan, entonces es tiempo de modificar nuestra manera de pensar, que eso no ocurre con reprender demonios. No ocurre con decir, esto es del diablo. Ocurre con una intencionalidad de decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Pablo le dijo a los romanos en la carta a Roma, capítulo 12, versículo 2, le dijo, y no se adapten a este mundo, no se amolden, transfórmense mediante la renovación de la mente. Renueven la mente. Y aquí es el punto. En Alaska, cuando el clima se pone un poco más templado, porque en Alaska hay solo dos temporadas, invierno y julio, siempre hace frío. Pero cuando la nieve se derrite, digo porque acá julio hace frío, porque allá en otros países hace quizá calor, pero en Alaska cuando la nieve se derrite y los caminos de tierra se vuelven fangosos, algo empieza a ocurrir, que los automóviles crean largos surcos. La nieve se empieza a derretir, pasan los autos o las maquinarias y se hacen surcos. Y hay letreros por Alaska, lo pueden corroborar, que dice, elija cuidadosamente su surco porque va a estar en él los siguientes 100 kilómetros. Cuando uno se mete en el surco no puede salir, porque después es nieve alrededor, se está derritiendo pero se hace un surco. Entonces todos sabemos lo que se siente estar atrapados en un surco, pensar lo mismo, hacer las mismas cosas, repetir patrones de conducta, experimentar los mismos problemas una y otra vez. Como si estuviéramos irremediablemente, como en Alaska, cuando se empieza a derretir la nieve, atrapados en un fangoso y escarpado camino, un bucle en el cual no podemos salir. Ahí estamos. Y cuando el surco se hace más profundo, cuando los neumáticos están totalmente dentro de ese surco, podemos soltar el volante y el vehículo parece un Tesla, avanza solo. Uno suelta el volante y el volante a lo sumo se mueve así, pero no se sale del surco. No se puede salir del surco. Atorado en una dirección sin opciones de salir, hasta que el viejo surco termine. Eso funciona así. Y a propósito de esto, así es como funciona nuestro cerebro. No importa cuán open mind o cuán moderno nos sintamos. Cada pensamiento que tenemos produce un cambio neuroquímico en nuestra mente. Y nuestro cerebro se va rediseñando en torno a ese pensamiento, viejo o nuevo. El cerebro es un centro de mando que dirige las partes de nuestro cuerpo a través de las neuronas. Y las neuronas se entrelazan para crear mensajes. Y los mismos mensajes enviados crean lo que se llama una vía neuronal. La presencia de una vía neuronal
o lo que se llama también un engrama. Un engrama vendría a ser, ¿alguien se acuerda los LP que tenían que poner, si se movía un poquitito así la agujita esa? Ya está, no estaba cantando Frank Sinatra, era el exorcista, se movía. Era un engrama perfecto, ¿se acuerda? Y los que se acuerdan lo que es un LP ya están en edad de hacerse una colonoscopia anual. Bueno, en la mente un engrama es una huella o trazo de memoria en nuestro cerebro como resultado de una experiencia que influye en próximas decisiones, en nuestro futuro. O esos engramas, no es difícil de comprender esto, esos engramas son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional, porque afectan nuestra percepción, nuestra manera de aprender cosas en la vida. De modo que esas vías neuronales son como surcos cerebrales. Imaginemos que es un surco en Alaska, donde uno mete los neumáticos y ahí va. Esos surcos son cavados por un manojo de nervios que están en la base del tallo cerebral, conocido como el sistema de activación reticular, el famoso SAR. Filtra millones de datos sensoriales que llegan a nuestro cerebro y los agrupa de acuerdo a su similitud. Es el sistema que tiene nuestro cerebro para filtrar toda la información de nuestra vida y que nos permite enfocarnos en lo que es más importante e ignorar el resto, lo que es menos importante. Poner cosas en primer plano y otras en segundo plano. El cerebro va reasignando prioridades a través de ese SAR. Y ese mismo sistema se vale de nuestras creencias ya establecidas para filtrar toda la información que va a entrar. Para ponerlo en palabras simples, un tipo agnóstico, que a diferencia del ateo es el que dice: yo no creo en Dios hasta que alguien me demuestre lo contrario. Ella tiene ese filtro, su cerebro tiene ese filtro y todo lo que uno le diga va a pasar por ese filtro. A él hay que demostrarle intelectualmente que Dios existe, de otro modo él no cree. Ya tiene un filtro. Lo que entra por su mente va a ser reasignado a través de su creencia. En palabras sencillas, lo que nos permite ese sistema es encontrar lo que estábamos buscando, escuchar lo que queremos oír. Si alguien entra acá a River con la actitud de criticar, este es un showman, esto no es una iglesia, esto parece cualquier cosa menos un lugar sagrado, ese filtro no se lo cambia ni Satanás. Y usted va a decir, sí, pero cuando viene acá va a cambiar de actitud. No, porque ya tiene un filtro y él va a encontrar lo que vino a buscar. Y el servicio va a estar maravilloso, pero un ujier se le va a cruzar y no le va a gustar la cara, ¿no? Es que ahí son groseros. Encontró lo que vino a buscar. Si uno busca basura, encuentra basura. Si uno encuentra alegría, uno encuentra alegría. Es lo que uno sale a buscar según su filtro. Esos algunos le dicen, es que yo soy fiel a la senda antigua. No, son viejos surcos, que nada tienen que ver con la Biblia. Eso no es la senda antigua. Esa es tu senda antigua, no la bíblica. Entonces, por ejemplo, si pensamos que somos víctimas, que nadie nos ama, que somos pobres, que todo nos sale mal, que ponemos un circo y nos crecen los enanos, entonces estamos entrenando nuestro cerebro para buscar evidencia que apoye esa creencia de que somos pobres. Y cualquier otra mentalidad va a ser expulsada o eyectada, cualquier otra evidencia que nos haga pensar lo contrario, porque yo soy víctima. Y aquel que me quiera hacer creer lo contrario, ese pensamiento va a ser expulsado. Condicionamos el cerebro a reforzar lo que ya creemos. Por eso es peligroso el surco. Creamos un surco de víctima y que todo encaje en eso. Los neumáticos se meten en el viejo surco, soltamos el volante y viajamos por el camino de la víctima. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y crear vías neuronales para ayudarnos a seguir pensando lo que ya estamos pensando y hacer las cosas que ya venimos haciendo. Por eso es difícil crear nuevos patrones de pensamiento. Por eso Jesús decía, oíste que fue dicho, más yo digo. Lo llevaron a la cruz, entre otras cosas. Porque estaba de alguna forma diciendo, lo que dijo Moisés sirvió para un tiempo, más yo digo otra cosa. Y no lo aceptaron. Como digo siempre, reaprender es más difícil que aprender por primera vez. Porque uno cuando aprende por primera vez mata la ignorancia. Pero cuando uno tiene que aprender o actualizarse en algo, tiene que matar el orgullo de lo que creíamos saber. La primera vez que anduvimos en bicicleta, tocamos un instrumento, condujimos un automóvil, fue duro, fue difícil. Pero a medida que lo hacemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, andar en bici, conducir un auto, se vuelve orgánico, natural. Y uno lo hace lo que se llama sin pensar. Inconscientemente creamos vías neuronales muy transitadas que hacen que sea fácil lo que alguna vez fue difícil. ¿Me siguen? Lo que alguna vez fue difícil, mantener el equilibrio en la bici, hoy, por eso dicen la frase de andar en bici uno nunca se olvida. Y es verdad, aunque tu última bicicleta la montaste a los 8 años y hoy tienes 60, te subes a la bici y no te caes. Por los dos, si tienes 60, no prueben. Con suficiente repetición, caer en un surco neurológico se vuelve automático, algo normal. Dios creó las vías neuronales para ayudarnos a hacer varias cosas a la vez, mientras que le damos prioridad a lo importante. Cuando hablo de varias cosas a la vez no es mirar Netflix mientras que miro el celular y escribo algo en la laptop. No, eso es otra cosa. Eso es ser
adicto a las pantallas. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, podemos estar conduciendo en un largo viaje por la ruta, sometido profundamente en nuestros pensamientos. Estamos pensando mientras que manejamos, sin que nos demos cuenta. Uy, se me pasó el viaje rápido, llegamos a destino. Oh, vamos cantando, escuchando música. ¿Quién conducía mientras nuestra mente volaba a otra parte? Nosotros. Pero la repetición formó surcos útiles que nos permiten pensar algo en primer plano y conducir en segundo plano. ¿Me siguen? Uno conduce en segundo plano. Ahora, pensar en segundo plano y conducir en segundo plano es de alguien que no sabe manejar o de un chinito que salió y dijo, más sí, esto es Pekín. Pero no, si uno puede pensar en primer plano y conducir en segundo plano, está funcionando el engrama, porque el surco nos hace conducir, mientras que nosotros hasta podemos estar hablando por teléfono. Pero la repetición neuronal también puede ser algo muy mala. Te doy algunos ejemplos. ¿Te sentiste deprimido en algún momento de la semana, del mes? Entonces te diste un atracón de helado, ice cream, vainilla, dulce de leche, pistacho y no sé qué así, porque a veces se te va la depresión. Estabas cansado, estresado y viste algo de pornografía. Dijiste, para distraerme un poco, para desfogar tanto estrés. Querías despejar la mente y te fuiste al mall o al shopping a comprar cualquier estupidez. No necesitabas nada, pero eso es lo peor cuando dice, a ver... Cuando uno sale sin saber lo que va a comprar con una tarjeta de crédito, te contaron un chisme jugoso y en vez de que muera ahí, primero ya estuvo mal que prestaste los oídos, pero vamos a suponer que te agarraron en curva y te lo contaron. Difícil, pero vamos a suponer. Porque si te buscan para eso es porque saben que hay oído para eso. Pero vamos a suponer, no solo lo escuchaste, sino que lo hiciste correr al chisme. Otro ejemplo, estabas malhumorado y entraste al perfil de alguien en las redes y lo criticaste sin piedad porque eres de los que piensan que pecado es lo que se dice y no lo que se escribe. Y al principio te sentiste incómodo por cualquiera de esas cosas. Dijiste, ¿por qué estoy haciendo esto? Vino la convicción del Espíritu Santo y dijiste, no, esto no hace un hijo de Dios, esto no hace una hija de Dios. Darse un atracón de helado porque estoy deprimido, mirar porno, ir a comprar estupideces al mall, esparcir un chisme. Pero a su vez sentiste una descarga de placer. Un químico de nuestro cerebro liberó algo llamado dopamina. Es un pequeño subidón natural. Es la forma que el cerebro nos dice, está bien esto, hay que repetirlo. Al menos una vez más, estuvo lindo, se sintió rico. De modo que cuando estabas agobiado, dijiste, está bien, bebo otra copa de vino, la última vez me hizo bien. Consumiste otra vez porno porque te liberó y te relajó. O seguiste manteniendo una mentira. Y esta vez te sentiste menos culpable. Porque la primera vez sentiste culpa, pero la segunda vez la culpa bajó. Y después cada vez fue más sencillo y obtuviste cargas de dopamina. Y las próximas veces serán aún más fáciles para hacer. No hay remordimientos, ya no hay culpa, no hay temor. No quiero comparar, en términos de pecado, todos los pecados son iguales. El chismoso y el homicida, según Dios. Pero en un tema criminal las cosas no son iguales. En el marco legal, humano. Pero eso confiesan los asesinos en series. El primer asesinato me sentí una basura, no podía dormir. El segundo costó menos al tercero. Y el cuarto mata gente como moscas. Porque estamos desarrollando una nueva vía neuronal. Lo que Pablo define una mente cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Una mente que se cicatrizó a la conciencia. Entonces lo que hacemos muchas veces forma un viejo surco que no reconocemos, que no nos trae ni convicción de pecado, ni remordimiento, porque es un viejo surco. Ahí ponemos los neumáticos y ahí vamos. Es nuestra normalidad. Fuimos diseñados para crear hábitos de surcos neurológicos de manera fácil y eficiente para que transitemos por ellos. Dios nos diseñó así. Eso es muy útil para cepillarse los dientes sin tener que pensar, pero sería dañino para comer de más. Entonces hay surcos o huellas preestablecidas que nos desvían del camino en el que sabemos que Dios quiere que estemos. Y estamos en otro surco, lejos de Dios. Pero lo hacemos con tanta naturalidad que no nos damos cuenta que estamos fuera de la voluntad de Dios. Uno de mis surcos mentales más frustrantes, con lo que he tenido que luchar gran parte de mi vida, implican, aunque no lo creas, la necesidad de validación y aceptación. Me costó identificarlo, porque cuando es tu normalidad, salvando las distancias, como cuando el mexicano a uno le dice, ¿esto pica? No, ¿qué va a picar? Y comes lo que te dice que no es picante y te lo acuerdas cuando entra y a la salida también te acuerdas. Yo no le creo a un mexicano cuando dice, esto no pica. Ahora, ¿por qué? ¿Porque miente? Porque es su normalidad, porque le dan el biberón con chile. Entonces lo que es normal para alguien es anormal para el otro, pero él tiene un surco de picante. Es normal. Y si quizá le sacan el chile, no encuentra sabor a la comida.
en términos de humanos y espirituales y anímicos es similar. Y en mi caso, yo por años, mi surco fue que por años, insisto, fui tentado a la mentira, a creer la mentira de que puedo hallar validación en el resto de la gente, por años. Así que yo tuve que identificar esa mentira, no fue fácil, que creo que me llevó a un viejo surco mental, irracional y contraproducente que data de mi niñez. Entonces tuve que hacerme preguntas difíciles y crudas, porque renovar la mente no es algo que le puedo decir, Señor, renueva mi mente y ya. Pablo dice, pensá todo lo bueno. Se ve que es un ejercicio intencional. Para bajar de peso uno tiene que comer sano e ir al gimnasio, caminar. No puede decir, Señor, adelgázame, Padre, adelgázame esta mañana en tu nombre. Cosa que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué yo creo esa mentira de que necesito la validación? ¿Cuándo comenzó en mí esa falsa creencia? Bueno, posiblemente cuando me enteré que mis padres no me habían planificado, cuando me dijeron pensamos que eras un tumor, cuando soslayaron la idea que por culpa de mi nacimiento mi madre enfermó de cáncer junto con el embarazo, cuando al crecer vivía con la sensación de que yo era una molestia, yo andaba por la vida diciendo yo sé que molesto, ya me voy a ir, ya voy a poder pagar por lo que como acá. Siempre me sentí una molestia. No estoy culpando a mis padres, digo, quizás no me lo dijeron de una manera directa, pero de algún modo me hicieron sentir, o así yo lo sentía o lo percibía, y yo empecé a repetir un pensamiento hasta que se me hizo un surco. Yo tengo que hacer que la gente me quiera, tengo que hacer que me amen, tengo que hacer que me amen, tengo que encontrar validación. Y entonces me escondí tras el talento del arte, que el primero en mí fue el dibujar. Si no me amaban a mí, iban a amarme porque dibujaba. Los profesores iban a amarme porque yo dibujaba. Los compañeros me iban a tener como alguien popular porque yo dibujaba caricaturas. Amarían mis dibujos, amarían mi arte. Y al hacerme adulto me escondería tras la oratoria, o lo que me permitiera esconder mis inseguridades, que no se me note, me inventé un avatar, a la vez que mostraba una versión digna de amar y de admirar. Siempre tuve esa sensación, no quiero que me conozcas para que no te decepciones. Quédate con el Dante Gebel que habla, que sabe lo que dice, que sonríe. Y hasta el día de hoy, después de un mensaje o de un show o de un programa de televisión, que de hecho me contratan para hacer programas de televisión o programas de radio, o sea, me pagan para eso. Yo no tendría que estar preguntando, ¿te gustó? Si me contrataron es porque les gusta, o porque creen que soy bueno al menos. Pero muchas veces cuando yo pregunto, ¿te gustó?, me dicen cosas que no quiero oír. Yo digo, ¿por qué sigo preguntando? Yo soy de hacer mucha catarsis frente al espejo. Porque cuando uno no tiene a quién culpar, está maravilloso mirarse al espejo y decir, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? A mí me gusta decir, hace 30 años que haces esto, Dante. Hace 30 años y te dicen, me gusta, ¿te gustó? ¿Qué te importa? ¿Te gustó? Sí. Y a veces sale alguien, algún técnico me mira y dice, ok, y se va. Y se va del baño como diciendo, este hombre no está bien. Claro, porque cuando uno dice, ¿te gustó lo que hice? Algunos suponen que tienen que darte un consejo que a veces no estás buscando. Pero eso lo hacía yo cuando empecé a predicar hace muchos años. Yo me quedaba saludando a toda la gente para que me dijeran cómo estuvo y si estuvo lindo. Y después me iba al estacionamiento por si me faltó alguno. Ya no sufro de eso tanto, ¿no? Pero ese fue un surco que yo lo tenía inconscientemente. Entonces, ¿qué hay contigo? ¿Cuál es tu surco? Quizás cuando eras joven la respuesta de tu madre a todos los problemas era la comida. Cuando eras bebé, llorabas, ¡pum!, te encajaba en el biberón. Tenías 2 años, te caías, te raspaba la rodilla y la solución no era un apósito, era un helado o un chocolate. Ya está, ya vaya, coma. Cortaste con tu novio, tu madre te ofrecía un plato de sopa caliente, un buen plato de pupusa porque no había mucho dinero. Tu cerebro, ¿qué creó? Una vía neuronal. Las neuronas se enlazaron en el mismo mensaje. Si estás herido, enojado o triste, come algo. Consuélate con comida. Y ahora comer es una respuesta orgánica a tu problema. Eso no se va reprendiendo demonios. Es un surco. Quizá transitaste el colegio como blanco de burlas ajenas. Todo el mundo te hacía bullying cuando el bullying no era tan famoso y se podía denunciar rápidamente. Llegabas a casa y tus padres te maltrataban, lo que te resultaba familiar, porque era parecido a lo que viviste en el recreo. Creciste, tus padres se divorciaron y ahí dijiste, bueno, ya está, lo que me faltaba. Todo me sale mal. Es como si yo estuviera maldito, todo me pasa a mí. Y tu cerebro creó una vía neuronal. Comenzó a enlazar esas experiencias aleatorias que nada tenían que ver una con la otra, pero de alguna forma sentías que eran similares y que te estaban contando una historia. Y comenzaste a creer la mentira de que eres una víctima, que la gente siempre va a lastimarme, que van a dejarme caer, que mis amigos me van a traicionar, que mis parejas me van a engañar. Y ahora de adulto tu respuesta habitual es pensar de que siempre alguien está tratando de hacerte mal, que el mundo está contra ti, que todo te va a salir mal. Tal vez terminaste una relación difícil, entonces saliste a la calle
y te cambiaste el color del cabello, en el caso que eres una dama, te hiciste las uñas, compraste un montón de ropa nueva que no necesitabas, tu cerebro liberó dopamina y te sentiste bien en semanas. Por fin, la primera vez que pienso en mí. ¿Qué hace el cerebro? Hagámoslo otra vez, está bueno. Crea una vía neuronal. Tu cerebro crea un surco y cada vez que rompes una relación sales a comprar algo. A juzgar por toda la ropa que tienes muchas relaciones rotas. Cuando estás decepcionado, cuando sientes que no es suficiente, cuando estás enojado, cuando no te sientes valorado, compras algo que no está a tu alcance. Y ahora todo está en la tarjeta de crédito, lo que agrava el problema. O una noche te sentiste aburrido y te pasó lo peor que te puede suceder cuando te sientas ante internet. Buscar algo que no sabes qué estás buscando. Cuando uno va a internet y dice, a ver, y no sabe lo que está buscando, es lo peor. Es como salir con un arma diciendo, a ver, ¿a quién le disparo? Entonces viste aburrido, algún desnudo, deambulaste por ciertos sitios extraños y te sacaste la lotería de la dopamina. Y cada vez fue un poco menos incómodo, menos culpa, y después tuviste que aumentar la dosis de lo que veías hasta que se te formó un surco. Y hoy te asusta pensar en todo lo que necesitas ver y consumir para lograr la excitación. Eso no empezó de la noche a la mañana. No nace un bebé y se le dice, señora, acaba de nacer un bebé lujurioso. Pues dice, eso lo traigo de los genes. No, es un surco. Entonces la intención original de Dios es que tuvieras una mente pura, pero fue profanada y ahora parece que ya no hay vuelta atrás. En todos estos ejemplos los cables están cruzados. Ocurrieron ciertos sucesos intencionales o no, que formaron un patrón dañino que creó un viejo surco tóxico. Y como digo siempre, a mí no me gusta hablar solo de la patología y que se vayan todos deprimidos sin el tratamiento o la terapia. Me gusta plantear la patología e inmediatamente dedicar a la otra parte del mensaje a la solución, o al menos a algo que se asemeje a una solución. Yo no sé si reconoces algunas de estas frases. A ver, el 1 de enero dejo de comer carbohidratos. Ya está. Voy a ser vegano. No. Desde el lunes hago ejercicio todos los días, ¿eh? No, pero empieza una vez a la semana. No. Todos los días, ya está. Otra. Me voy a desconectar de las redes sociales. Me harté. ¿Qué me importa lo que hace mi prima del otro lado? Me harté. Le saco el like a todo y desaparezco. Y después está... me hice uno anónimo para que no sepan que estoy mirando, pero... Ya no voy a prestarme para los chismes. Ya no. Le voy a decir, eso no me edifica. Entonces, ¿por qué la escuchaste otra vez? No, porque era jugoso lo que tenía. Voy a leer la Biblia todas las mañanas, ya lo decidí. ¿Por qué no funcionan esas promesas y determinaciones? ¿Por qué? Porque no es que te estoy diciendo a ti no te funciona y a mí sí. ¿Por qué no funcionan? Porque el enfoque está en modificar la conducta. Y Pablo no dice modifiquen la conducta, habla de modificar el pensamiento. Si no vamos a la raíz, que es lo que produce la conducta no cambia, porque estamos dentro de un surco. El que no le gusta hacer ejercicio no lo va a hacer porque está en el surco sedentario, chupo cerveza y miro la tele. No se va a mover de ahí. ¿Cómo va a cambiarle el hábito de un día para otro? Una vez leí a un autor cristiano que decía que cuando él llegaba a un hotel, colocaba una Biblia sobre el televisor para no tentarse a mirar películas para adultos. Decía, lo recomiendo, si eres un viajante, pon tu Biblia y cuando vas a encender la tele vas a ver la Biblia abierta ahí. ¡Uepa! Y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? No lo critico, pero digo, es atacar el síntoma, no la patología. ¿Y si un día se olvida la Biblia? ¿Y si la pornografía no está en la tele, sino en su celular? ¿O en la tablet? ¿O en una revista? Entonces, para ser más específico, el problema es la vía neuronal que lleva a la conducta. Si no estamos tocando los síntomas, siempre se nos predicó acerca de los síntomas. Deja el cigarrillo, no cometa adulterio, no mienta, pero siempre fue el síntoma. Y uno, no tengo que mentir. Si usted es soltero y se quiere quemar, mejor casado que andarse quemando. Y estaban todos quemándose, me estoy quemando. Cásese. ¿Cómo cásese? Pero el remedio que la enfermedad, porque hay un montón de matrimonios que se casaron de muchachitos porque era para no quemarse, como si el matrimonio fuera sexo solamente. Entonces, cuando atacamos los síntomas y no vamos a la patología, es un problema. Nunca vamos a intentar matar un árbol quitándole las ramas únicamente, porque las ramas no son el problema. Eso es podar el árbol, pero el árbol va a seguir. El sistema de raíces del árbol es el culpable si no queremos el árbol. Y si no eliminamos el sistema de raíces y cortamos las ramas, va a seguir creciendo otra vez.
Necesitamos atacar el cáncer, no la tos. Entonces, a veces ignoramos el verdadero problema, el surco mental en el cual caemos. Y estamos atacando, insisto, los síntomas, no la fuente. Y la conducta o el hábito no es la raíz del problema. No hay que decir, deje de fumar y resista. Y en el nombre de Jesús reprenda. Hay que ver por qué necesitas fumar. Si abandonamos un mal hábito, va a regresar a menos que reemplacemos el viejo surco por un nuevo pavimento. Un surco se forma en el fango y se convierte en una molestia, inclusive en un peligro. El surco no se crea intencionalmente, no tiene propósito. Un pavimento sí se hace intencionalmente para crear un recurso necesario. Tiene un propósito específico y arregla un problema existente. Entonces, sabemos que el único antídoto para la mentira es la verdad. De manera que tenemos que quitar las mentiras que hicieron el surco y reemplazarlas con la verdad. ¿Me siguen? El antídoto para una vía neuronal negativa es una nueva vía neuronal positiva. No es que arrancarle ya. Tenemos que escoger una vida intencional, una nueva serie de pensamientos. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo honorable. Es intencional el tamiz, el colador. ¿Qué voy a pensar y qué no? ¿De dónde obtenemos esos nuevos pensamientos? Bueno, no los vamos a obtener de los mensajitos de Instagram, de los coaches motivacionales, de los temas musicales de moda. Los pensamientos nuevos no vienen de Spotify, porque a lo mejor estás escuchando Candela y te aparece un cortavena y te vas a querer morir. Los pensamientos nuevos no vienen de opiniones de amigos, porque también tienen sus desfases hormonales y un día nos van a alentar y otro día nos van a querer tirar un pozo. Entonces, para detener las mentiras y reemplazarlas con la verdad, necesitamos la palabra de Dios. No hay otra forma. Necesitamos Este es el reemplazo y es el arma que Dios nos da para la batalla de la mente. De modo que si la verdad nos hace libres, tenemos que crear un pavimento, un asfalto de verdad, con la verdad. Hay que pavimentar con la verdad. La verdad los hará libres. Bueno, vamos a pavimentar con la verdad. Para eso necesitamos algo más que conocer la palabra de Dios. Necesitamos asimilarla, rumiarla. ¿Saben lo que es rumiar? Lo que hace la vaca. Y algunos con los chicles. Eso es rumiar. El autor del Salmo 119:11 comprendió esto cuando escribió: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. No dice me la aprendí, la leí una vez, ya la leí en un año 2 veces. La he atesorado para no pecar contra ti. La he atesorado, la he asimilado. Forma parte de la dinámica de mi vida. Si esto fuera una galletita, sería galletita. Si la parto en 2, sería una galletita cortada en 2. Si la parto en 4, es una galletita en 4. Cuando la como ya no es galletita, es un bolo alimenticio. Es parte de mi dinámica de vida. Eso es atesorar la palabra. Es lo que hizo Jesús. Tenía versículos memorizados, atesorados, que aplicaban directamente las tentaciones que Satanás le ofreció. Cuando el enemigo lo tentó, Jesús no podía sacar su iPhone y buscar una aplicación para, ya te respondo, ya te respondo. Ahora no se me ocurre nada porque hice maratón de Netflix, pero ya te respondo. Para buscar a ver qué verso lo podía ayudar. Ya había asimilado las palabras de Dios que crearon una vía neuronal útil que eyectaba al enemigo. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces hay gente que cree que para estar saludable tiene que ir al gimnasio y matarse y sudar mucho y levantar pesas. Van el primer día y dicen, dame algo grande para levantar, porque creen que van a entrar gordo y salir flaco. No, la condición física no es tanto el ejercicio, sino lo que le metemos al cuerpo. Uno puede matarse haciendo ejercicio si come como un mut, no hay ejercicio que valga. Entonces, si uno quiere estar saludable, no delgado, porque el delgado, más gordito, todo es relativo, ¿no? Todo tiene que ver con la estética. Estoy hablando de saludable. Aquello que ingerimos tiene que ser saludable. Después no se puede quemar lo que no es saludable. Lo mismo sucede con la mente. Lo que ponemos en la mente sale a relucir en nuestra vida, sí o sí. Al chismoso se le ven los hilos porque no puede esconder lo que está en su mente. Al lujurioso se lo nota porque no puede esconder lo que está en su mente. Al que es ladrón se le nota, al que es estafador se le nota, porque no puede disimular ni con maquillaje ni con trajes italianos lo que es en su interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que hacemos, cada palabra que decimos, cada actitud que expresamos, se origina en nuestros pensamientos. Y es una locura la poca atención que le damos a lo que entra en nuestra mente. Creemos que podemos mirar cualquier película, escuchar cualquier tipo de música y que no nos va a afectar. Y esto no es doctrina, pues yo soy el tipo que menos habla de lo que pueden o no pueden hacer. Cada uno sabrá. Lo
Lo que estoy diciendo es que la gente tiene autos de alta gama y te dicen, no se te ocurra ponerle un combustible que no sea alto porque arruina el motor. La gente se preocupa por lo que comen los perros. Van al mercado a comprar alimentos que tengan antioxidantes para el bobby y el equilibrio correcto entre carnes, vegetales, granos y frutas porque mi perrito no come cualquier cosa. Entonces podemos ser cuidadosos con lo que le ponemos a nuestros automóviles, con la comida que le damos a nuestras mascotas y muy negligente cómo alimentamos nuestra mente. Constantemente tenemos pensamientos que no elegimos. Los estudios revelan que somos bombardeados por casi 5.000 pensamientos involuntarios e invasivos durante el día. 5.000. Cada pensamiento no deseado dura casi 14 segundos. Son casi 2 horas al día de pensamientos que no deberíamos ni queríamos tener. Después leí todas las veces que los hombres durante el día piensan en sexo y las mujeres también, no se hagan las sorprendidas. Entonces, necesitamos, tenía esa estadística, pero no, ¿para qué los voy a hacer sentir mal? Necesitamos ganar la batalla de nuestra mente. Los psicólogos hablan de la ley de exposición. Dice que la mente absorbe y refleja aquello a lo que está más expuesto, el poder del entorno. Sí o sí, si nuestro hijo adolescente vive matando zombies en los jueguitos desde que se levanta 7 horas al día, es a lo que está expuesto la mente. Después no nos quejemos cuando ocurren esas tragedias en los colegios, cuando de repente se le ocurre matar gente o matar chicos, un adolescente dice, le agarró un demonio. No, estuvo expuesto a la violencia desde años y se le cauterizó la mente. Matar zombies, animales, elefantes, compañeros de colegio, da lo mismo, la vida real, la vida ficticia. No me digan, son jueguitos. Lo que digo es que a lo que uno está expuesto es lo que va a consumir y salir. Si permitimos que un pensamiento entre a nuestra mente, va a salir a relucir en la vida, sí o sí. Pablo, el apóstol, nuestro profesor de la materia del pensamiento, nos enseñó la misma verdad cuando dijo en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, dice Pablo, y no lo dice Freud necesariamente, es Sigmund Freud, Pablo, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. No se anda con vuelta, no va con eufemismo, lleva a la muerte, no a una vida de menor categoría, a la muerte. Pero, añade Pablo, permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces la investigación prueba que la forma que alguien crea una mentira es repetir la mentira. Eso decía quien le hacía la propaganda a Hitler, Goebbels, nada que ver conmigo, él era Goebbels. Él decía miente, 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 miente y tarde o temprano la gente creerá que es verdad. También lo decía Maquiavelo, miente, miente y algo quedará. Los psicólogos llaman a esto el efecto de la verdad ilusoria. Hay un montón de mentiras que los seres humanos repetimos y las damos por ciertas. Como por ejemplo, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Quién dijo? Y si usamos el 10%, ¿cómo sabemos que hay más? Es una mentira. No está comprobado por nadie eso. El alcohol ayuda a dormir mejor. Eso lo dijo un tío borracho. ¿Qué va a ayudar a dormir mejor? Te palma, pero no duermes en paz. No es reparador el sueño, por eso da la resaca de la mañana. El frío causa resfriados. No, el frío no causa resfriados. Son bacterias, no el frío. Uno se puede resfriar en verano. El desayuno es la comida más importante del día. Dijo uno que le encanta comer a la mañana y como que lo dijo un médico. Los alimentos integrales no engordan. El azúcar moreno es más sano que el blanco. Tampoco es verdad. Te va a envenenar igual. Lo que pasa es que es más negrito, pero te va a envenenar igual. Si el niño se golpea en la cabeza, no lo dejen dormir porque quizás no se despierte más. No existe eso. El cáncer se hereda. No. La gran muralla china se puede ver desde el espacio. ¿Quién fue el astronauta de acá que dijo eso? ¿Quién? Uno va a la muralla china y no se ve, no hay forma que se vea del espacio. A los toros les enfurece el color rojo, ni ven el color los toros. Nunca despiertes a un sonámbulo porque se puede morir. ¿Quién lo dijo? ¿Saben las suegras sonámbulas que hay que despertarían los yernos con gusto? Si fuera esto, ¿verdad? Mentiras, pero se repiten, se repiten, se repiten. Una de las peores, 1 año de perro son 7 años de humano. Mi perrito tiene 5, o sea que tiene 35 años. ¿Quién te lo dijo? Las suegras existen porque el diablo no puede estar en todas partes. Ahora que estuve en Argentina me presentaron un yerno feliz, de verdad. Me dice, yo sé que hablas Dante siempre de la suegra, yo sé que es chiste, pero yo amo la mía. Y me encanta porque la mía se llama Lucía Fernández y le digo amorosamente Lucifer.
Bueno, todas estas frases que te dije son mentiras, pero la repetición constante nos has hecho creer que es verdad. Por eso nuestro enemigo espiritual nos ha estado susurrando las mismas mentiras repetidamente toda la vida. A mí me ha dicho, no te quieren, tienes que hacer que te validen, te quieren por lo que haces, no por lo que eres, no te dejes ver mucho, que no te conozcan, vas a decepcionar como decepcionaste a tus padres. Siempre fueron las mismas mentiras. ¿Sabe el enemigo que mientras más pensemos algo, más lo vamos a creer y lo más posible que esa mentira se convierta en un surco en el que quedamos atrapados? ¿Notaste que el enemigo sigue susurrándonos las mismas mentiras? Porque no puede ser creativo. Susurra siempre las mismas mentiras toda la vida. Ahora, insisto, ¿cómo reemplazamos el viejo surco por el pavimento nuevo? La respuesta se encuentra también en la repetición. Nos han dicho mentiras una y otra vez. Necesitamos decirnos la verdad una y otra vez. Una y otra vez. La repetición es lo que creó el viejo surco. La repetición es lo que va a crear el nuevo pavimento. Hace un tiempo, esto yo te lo conté en su momento, leí la noticia que China fue el país que durante décadas fue el mayor receptor de basura mundial para reciclarla. Y se cerró desde hace relativamente poco a cualquier tipo de residuo procedente del extranjero. Porque desde hace unos años Pekín decidió enfocarse en gestionar sus propios desechos que genera su propia población, que son millones. China fue el vertedero del mundo desde los 80 y ha recibido el 70% de la basura generada en los Estados Unidos y en Europa. Entonces los desechos entraban en sus plantas de reciclaje, las limpiaban, trituraban, transformaban, reutilizaban casi la mitad de los productos reciclados y eran vueltos a enviar a todo el mundo. Pero con los años este proceso le ha pasado una gran factura al medio ambiente de China y la salud de la población llegó a ser uno de los países más contaminados del planeta. Así que el papel de China lo han adoptado otros países ahora como Turquía, que lidera el ranking de importación neta de residuos, Vietnam, Malasia, Laos, la India. Pero lo anecdótico es que con esta nueva normativa, cuando se cambia la ley, quedó un barco a la deriva, vagabundo en alta mar, un barco, le dicen un barco casi pirata actualmente, que se llama el Pelícano. Es el barco menos deseado del mundo. China cambió la ley y ya no lo quiso recibir. Las Bermudas tampoco. La República Dominicana no lo quiso recibir, igual que Holanda, las Antillas, Honduras. No consigue atracar en ninguna parte porque la ley se cambió mientras que ya estaba en alta mar. Haití lo rechazó. Este carguero de 142 metros contiene 15.000 toneladas de basura. Botellas de cerveza, pañales usados, restos de comida, moscas. El Pelícano partió desde Filadelfia y quedó a la deriva en el océano. Hasta la fecha, nadie quiere su montón de basura. Los noticieros titularon el caso como el efecto Pelícano, que fue acuñado inmediatamente por psicólogos. Siempre los psicólogos están a la casa de estas cosas, ¿no? Cuando una persona es muy tóxica, le dicen que sufre el efecto Pelícano, porque nadie lo quiere en sus puertos. ¿Quién querría acoger un corazón maloliente? La vida nos va vaciando basura sobre la cubierta. Todo se va amontonando, la basura nos afecta, contamina nuestras relaciones y podemos estar seguros de esto. Los pensamientos llenos de basura de hoy son las acciones y lo que va a apestar mañana. Los celos de hoy son las causas del divorcio de mañana. Los celos de que, bueno, ¿quién no cela? Te van a causar rupturas mañana. El fanatismo de hoy es el crimen de odio de mañana. La grieta de hoy es el odio de mañana. El enojo de hoy es el abuso de mañana. La lujuria de hoy es el adulterio de mañana. La codicia de hoy es la estafa de mañana. La culpa de hoy es el miedo de mañana. Si dejamos la basura a bordo, apestaremos y la gente lo va a oler. Al principio es como el olor a pata, lo sienten todo menos el dueño. Después lo siente hasta el propio dueño y después ya no lo siente más. El problema de los tripulantes del Pelícano fue el hecho de especular que iban a seguir haciendo negocio con la basura. Y un día las leyes cambiaron y quedaron a la deriva. Y esto también es el problema de la vida. Si estamos llenos de basura, se nos va a terminar cerrando todos los puertos en donde potencialmente podríamos atracar. Entonces necesitamos una terapia intencional para reemplazar nuestro cargamento. Tenemos que limpiar el Pelícano de basura y estar listos para recibir un cargamento saludable. Pero casi siempre invertimos el orden. Tratamos de cambiar el interior mediante la alteración exterior. Creemos que si pintamos el barco por fuera, seguiremos cargando desechos y nadie lo va a notar. ¿Cómo nos vamos a librar del aroma a basura sin deshacernos del cargamento? Por regla general, nuestras emociones proceden de nuestros pensamientos. Primero es el pensamiento, después las emociones. Las personas desanimadas tienden a tener pensamientos depresivos. Primero el pensamiento y después el desánimo. Y en el peor de los casos, la depresión. Las personas preocupadas no nacen preocupadas. Tampoco se le dice a una mamá, le acaba de nacer un bebé preocupado. Se aprende y terminan en ansiedad. Ansiedad es
que nos roba las energías de hoy por problemas que no podemos resolver porque son de mañana. Y nos acostumbramos a esos pensamientos hediondos. ¿Quién se concentra en el exterior cuando el problema está dentro? Bueno, te doy un ejemplo. Lo dije hoy, una mujer se divorcia, lucha con la depresión. ¿Qué le sugiere una amiga bien intencionada? Ay, no, ya está, cómprate ropa nueva, cambia el look, implántate senos, glúteos a estrenar, están haciendo 2x1 acá en Los Ángeles, pagas un glúteo y te dan 2, hazte un nuevo corte de cabello, que él vea, que vea a tu ex, a la mujer, a la potra que se perdió. Y esto es, que cante, te quedó grande la yegua, jinete. Y esto es aplicar un tratamiento por fuera mientras que ignoramos lo de adentro. El peinado no va a cambiar lo de adentro. Pulir el barco ignorando el cargamento de basura. ¿Cuál es el resultado? La mujer se cambia el look, se opera completa hasta que regresa a la sombra de la depresión. El exterior pulido, el interior corroído. Lo de afuera cambiado, lo de adentro pútrido. Entonces los cambios cosméticos siempre son solo a nivel piel, siempre. Y si no hay una siembra de nuevos pensamientos, no cambia nada. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren, otra vez la orden.